Los evangelios no son documentos o relatos biográficos de Jesús, sino testimonios o confesiones de fe, nacidas de la experiencia pascual de las primeras comunidades. Bienvenidos al programa Viviendo el Evangelio. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos nuevamente a su programa Viviendo el Evangelio, donde la idea es ir creciendo poco a poco en la fe, en este trabajo pastoral que todos y cada uno de nosotros desarrollamos, que estamos invitados a acercarnos a la iglesia, a nuestras comunidades y participar activamente, siendo parte de esta iglesia viva que todos y cada uno de nosotros formamos. Quiero mandarle en un principio un saludo a nuestro querido amigo el sacerdote Juan Carlos Delgado, que está cumpliendo hoy años. Nuestras felicitaciones, saludos, bendiciones. Y pues estamos ya en el cuarto domingo de Pascua, que también lo conocemos como el Domingo del Buen Pastor, algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta en todos nuestros trabajos pastorales, de que realmente tenemos un solo pastor, que es Jesús el Buen Pastor, y que nosotros tenemos que identificarnos como ovejas que seguimos a Jesús. Tenemos que entonces ir clarificando nuestras ideas. Siempre decimos que Jesucristo el Buen Pastor es nuestro modelo a seguir, el Evangelio es nuestro itinerario de vida, y tenemos nosotros también dentro de este domingo algo que también en la iglesia en todo el mundo se festeja, también se le considera el Día Mundial de la Oración por las Vocaciones. Entonces también quiero mandar un saludo muy afectuoso al padre Ramón Ricardo Sánchez Cárdenas, el jefe eclesial de la Pastoral Vocacional Diocesana, y un saludo también a todo el equipo que integra esta pastoral, que ha estado trabajando mucho en diferentes decanatos, donde ya han tenido lo que llamamos el querigma vocacional. Un saludo también a todos y cada uno de los que nos escuchan en las diferentes partes de esta diócesis de Tijuana, que eso están quienes nos escuchan en Rosarito, en Tecate, aquí mismo en Tijuana, en las diferentes partes, colonias que forman esta ciudad. Antes de continuar, y que no se me vaya a olvidar, a partir del sábado pasado comenzamos aquí en Koinonia lo que es el Radiotón, donde pedimos a todos y cada uno de ustedes su apoyo económico para poder continuar con esta obra de evangelización que se lleva a cabo a través de Koinonia. Sabemos que la situación económica en la que estamos es algo difícil, pero creo que si sumamos esfuerzos con la ayuda de todos quienes tengan la posibilidad de ayudar, pues vamos a poder ir cimentando económicamente la posibilidad de seguir continuando transmitiendo desde Koinonia, y todo con el fin de servir a nuestra iglesia. Quienes tengan la oportunidad o la posibilidad de apoyarnos pueden hacerlo en una cuenta, pueden hacerla en cualquier OXXO, la cuenta de Banamex, y los números los digo lentamente, que los apunten. Es 46 66 84 02 20 88 12 91. Repito, es una cuenta que de Banamex, pueden depositar en cualquier OXXO. Para nuestros amigos que nos ven más allá de la frontera, en la comunidad de San Diego, pues tenemos una cuenta en Banco of America, Banco de América, y el número de cuenta es 32 50 13 78 84 43. La ayuda que ustedes nos puedan brindar se las vamos a agradecer infinitamente. Y también quiero de una vez, aprovechando este momento de avisos, anuncios,
Quienes nos estén escuchando a través de la radio también nos pueden seguir en la página www.tjcatólico.com y también nos pueden hacer sus comentarios quienes nos escuchan por la radio, marcando el teléfono 608-3652. Sí, es para mí muy interesante oír sus comentarios. Les voy a dar mi muro, mi dirección de Face. Es sencillo, es Francisco Gracia, Francisco espacio Gracia. La imagen que tengo de perfil pues es un servidor, que tengo a mis lados al padre Enrique Villalobos de esta diócesis de Tijuana y al padre Daniel Barco de la diócesis de Ensenada. Y esto de la foto que van ustedes a encontrar es el miércoles pasado la pastoral vocacional diocesana, con el apoyo del padre Carlos Villegas, que se encuentra en la parroquia María Estrella del Mar en Playas de Tijuana. Pues llevaron a cabo un concierto donde pues rebasó todas las expectativas. El concierto fue, los recursos, lo que se generara, pues era para la pastoral vocacional diocesana, que tiene muy próximamente su jornada vocacional. Entonces, como les decía, fue un concierto que rebasó las expectativas, la parroquia completamente llena, y la participación de los sacerdotes que cantaron. Entre ellos estaba el padre Carlos Villegas, el padre Aurelio Chávez, el padre Enrique Villalobos y el padre Daniel Barco, que vino acompañado de dos jóvenes de Ensenada. Entonces fue algo muy muy hermoso, en los que esta parte del concierto o algunos pequeños videos, imágenes del mismo concierto, pueden ustedes encontrar en mi muro de Face, que es, le repito, Francisco Gracia, y ahí pues pueden dejarme sus comentarios, opiniones, cualquier cosa que ustedes quieran comentar. Y regresando nuevamente a este tema de como nuestro programa es Viviendo el Evangelio el día de ayer nos hablaba de el buen pastor, y podemos ir señalando, dando pequeñas pistas como nosotros a través de la palabra de Dios podemos ir nosotros descubriendo nuestros potenciales para poder trabajar dentro de la iglesia en alguna pastoral en la que más podamos nosotros sentirnos llamados por el Señor. Recordemos que todo trabajo pastoral es un trabajo o es una manifestación para nosotros de Dios, que lo obtenemos a través de la oración, y que pudiéramos nosotros considerar una inspiración de Dios hacia nosotros en donde quiere que le sirvamos. Y que pues lo he dicho muchas veces, lo repito y reitero, toda pastoral nace de un llamado del Señor. Entonces, y tenemos también, hablando un poquito en orden de este programa en lo particular del día de hoy, vemos nosotros a Jesús, el buen pastor, como nuestro guía, como nuestro pastor y Señor, y podemos ir viendo una jerarquía de pastores en las que algunos de nosotros podemos vernos identificados, ya que el buen pastor es aquel que tiene ovejas a su cuidado. Pero regreso a lo que es jerarquía de pastores. Jesús, buen pastor, es nuestro guía, nuestro maestro. Tenemos después a nuestro pastor, el Santo Padre, el Papa Francisco, que es el vicario de Cristo. Nosotros en lo particular, como diócesis de Tijuana, tenemos a nuestro obispo don Rafael Romo Muñoz, que es nuestro padre pastor en la fe, y también tenemos a los presbíteros, que también son nuestros pastores de una porción de esta iglesia de Tijuana, lo que es una parroquia que se le confía, como nuestro querido amigo el padre Juan Carlos Delgado, que es párroco de la parroquia La Asunción del Señor. Y así también nosotros, dentro ya de la familia, quienes somos padres de familia, pues también tenemos ese rol que desempeñar de pastores, tanto el esposo como la esposa,
son los que hacen cabeza en la familia, o hacemos cabeza en la familia. Tenemos bajo nuestra responsabilidad a nuestros hijos, y también son pastores todos aquellos que de alguna manera tienen la responsabilidad de guiar a un grupo de personas, o una, o dos, o tres, o varias. Entonces somos, lo decimos que seamos pastores con un buen corazón, un corazón generoso, porque pensando en que seamos nosotros quienes llevamos a la cabeza una pastoral, pensando un poquito en la experiencia que he tenido, la vivencia que he tenido, pues el padre Ramón Ricardo Sánchez Cárdenas, que es el jefe eclesial de la Pastoral Vocacional Diocesana, pues él es nuestro pastor, que le ha delegado nuestro arzobispo el ejercicio o el trabajo de la Pastoral Vocacional Diocesana. Entonces, pues él es nuestro pastor, quien nos va guiando para poder ir nosotros trabajando de acuerdo a todo un itinerario, ¿no? Los proyectos, las planeaciones, todo lo que conlleva un trabajo específico. También pues quienes tienen un trabajo, quienes son empresarios y que tienen a su cargo pues a muchas personas, que también se les invita a que dentro de esas dinámicas que tienen, pues de ver también por sus empleados, que realmente sean unos pastores justos, que realmente vean por el bien de sus trabajadores, que sean remunerados justamente, porque en ocasiones vemos que pues esa riqueza que se obtiene esos frutos que se obtienen de un trabajo, pues no son equitativos justamente, porque hay trabajos que requieren de mucho esfuerzo, de mucho desgaste físico o de mucho conocimiento, y que lastimosamente no son bien remunerados. Entonces es pedir a la conciencia de estas personas que sean también buenos pastores en este ámbito laboral. El tiempo de este segmento se nos termina y regresamos de esta breve pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Regresamos, hermanos y hermanas, a su programa Viviendo el Evangelio, donde les recuerdo nuevamente la cuenta de Oxxo, donde pueden ayudarnos participando en Radiotón, la cuenta Oxxo Banamex. El número es 47 66 84 02 20 88 12 91, y a quienes viven del otro lado de la frontera puedan depositarnos en la cuenta del Bank of America. El número es el 32 50 13 78 84 47. Y recuerden, pues, les agradecemos de antemano infinitamente todo ese apoyo que nos dan para nosotros poder seguir llegando hasta sus hogares y poder ir compartiendo con ustedes todas estas experiencias de la iglesia, y ayudando también, principalmente, como lo decimos en Koinonia, es llevando la evangelización a sus casas a través de la radio y de la internet. Bien, como les comentaba, lo que es nuestra actividad como pastores, teniendo a Jesucristo como modelo de buen pastor, pues tenemos nosotros que ir asumiendo en un primer momento que somos nosotros discípulos de Jesús. Primero somos llamados por Él, ser sus ovejas, seguir los pasos de nuestro pastor, y el ser discípulos de Jesús, pues es ciertamente ser testigos del Evangelio. Y ser testigos del Evangelio no es precisamente ser circundantes a lo que es la vivencia del Evangelio, sino que seamos parte, ¿no? Que seamos testigos en función de nuestra actividad, de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo dentro de la iglesia, teniendo el Evangelio como itinerario de vida, para que una vez que nosotros hemos
dado esa respuesta generosa a Dios, a Jesús, el buen pastor, pues podamos ser en ese rol de discípulos, pues ir formándonos nosotros, ir adquiriendo esa luz que nos llega a través del Espíritu Santo, para poder ser dóciles a sus inspiraciones y, de acuerdo a los documentos de la Iglesia, poder ir trabajando de tal manera que podamos ir todos y cada uno de nosotros ir creciendo en la fe, ir siendo también multiplicadores de estas gracias recibidas, para que podamos nosotros ir poco a poco trabajando en una forma conjunta, como lo dice el Plan Nacional para Renovar la Pastoral Vocacional en México, que podamos llegar a trabajar en una forma conjunta, y que es lo que también nuestro obispo, nuestro pastor en la diócesis, el señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, nos habla en su plan pastoral, y que también hubo un documento que es la carta pastoral que hace 2 años, al inicio de la diócesis, nos regaló, y que nosotros poco a poco la fuimos leyendo y fuimos identificándonos en por qué rumbo nosotros caminar, siempre siguiendo los pasos de Jesús el buen pastor. Y una vez que nosotros se nos va formando, nosotros tenemos también en una gratuidad que lo que hemos recibido lo transmitamos. Entonces tenemos nosotros esa gracia de Dios también de ser llamados a compartir lo que hemos adquirido, y también lo podemos nosotros hacer desde, como les decía hace un momento, en nuestro trabajo, en nuestras comunidades, las parroquias, en las muchas pastorales que tenemos dentro de la iglesia, que podemos nosotros, ya hace un momento estaba yo mirando el documento de Aparecida, y que dentro de la iglesia pues tenemos muchas pastorales. Por mencionar algunas, podemos decir la pastoral educativa, la pastoral familiar, pastoral de la infancia, pastoral juvenil, pastoral orgánica, pastoral social, pastoral universitaria, pastoral urbana, pastoral vocacional, y pues tenemos mucho trabajo que hacer. Todos y cada uno de nosotros tenemos talentos que hemos recibido, y que tenemos la obligación como bautizados y sabedores también de que todo es anunciando el reino de Dios, potencializar las 3 T's que se nos invitan, ¿no? Y me refiero a las 3 T's cuando decimos que tenemos el tiempo, quienes tenemos esa posibilidad de algún espacio de tiempo de nuestra vida cotidiana o de algún momento en la semana, decimos: tengo este espacio para compartir, para servir. Tenemos también el talento. El Santo Padre se nos invita a ser creativos, a no seguir aquilosados en nuestras ideas, en esos círculos que a veces no nos permiten ir más adelante, avanzar. A veces pareciera que ya estamos estancados y que no multiplicamos los esfuerzos, no hay frutos. Esto lo comento no por hacer una crítica, pero sí una situación que a veces pasa, que en nuestros movimientos, nuestros apostolados, pues surgen personas que llega el momento en que les toca llevar la guía, podemos llamarle el presidente o el coordinador, y que se encierran, se hace un gueto, y en el que no se permite que más gentes participen. Esto, lo digo, lamentablemente pasa, pero tenemos que con mucha caridad, con mucha prudencia, pues ir tratando de hablar con nuestros hermanos, y que realmente seamos multiplicadores, que abramos estos espacios que se nos permiten, que se nos brindan, que se nos confiere o que se nos confían, para poder dejar participar a más gentes. La otra T, que es el tesoro, que es lo que ahorita al inicio de este segundo segmento también los invito a que ayuden económicamente a Koinonia, y pues este tesoro también lo podemos hacer multiplicador,
porque cuando nosotros somos generosos con nuestro prójimo, Dios no nos deja ganar en generosidad. Cuando se trata de cuando se trata de dar, siempre nos va a ganar Dios, porque no tenemos nada que no hayamos recibido de Él. Simplemente es compartir lo que Dios nos da, y que eso se los digo por experiencia propia. Cuando uno, dentro de sus posibilidades, da algo, y dar algo de lo que tenemos no es precisamente los que nos sobre, lo que a veces nos comentan las moneditas, ¿no? Hay que dar algo que sea a conciencia de que, digamos, esto es parte de lo que yo necesito para mi día, para mi semana, para mi mes, pero esto lo aporto generosamente, digamos, a Koinonía, para que siga transmitiendo, que siga evangelizando a través de la radio y la internet. Ese talento también puede ser en muchas comunidades donde también se requiere de la ayuda económica. Puede ser un orfanato, el desayunador, por ejemplo, el desayunador del Padre Chavita, que probablemente el tesoro no sea propiamente económico, pero sí podemos tener alguna barra de pan, algunas latas que tenemos ya en la despensa y que no las usamos, que estamos pensando a ver cuándo las cocinamos algo de lo que tenemos ahí, pues podemos compartirlo. Tenemos esa disponibilidad de compartir esos tesoros que tenemos, que son alguna ayuda o cualquier tipo de ayuda material. Entonces, pues hagamos ese esfuerzo por ser generosos, por poder compartir un poco de lo mucho que Dios nos da, y que regresando a Jesús buen pastor, pues ¿cuál es el ejemplo más bello que nos da Jesús buen pastor? Pues que da la vida por sus ovejas, y nos lo dice en el Evangelio de San Juan, ¿no? Nadie tiene amor más grande que aquel que da su vida por sus amigos, y Jesús es la cabeza, la guía, el que dio su propia vida por nosotros, y que esto un poquito podemos nosotros adentrarnos o descubriendo, buscando en la palabra de Dios, pues en la carta a los Hebreos, donde se nos habla también de que ya nosotros somos predestinados a gozar de ese reino de Dios. Una vez Jesucristo muerto y resucitado, muere de una vez para siempre, donde también se nos dice que antiguamente el sacerdote sacrificaba una oveja, primero por sus pecados y luego por los de todo el pueblo, y Jesucristo, una vez que da su vida por nosotros y vuelve a resucitar, ya no se necesita hacer un sacrificio más, y qué sacrificio mayor puede haber sido que el de Jesucristo, el haber dado su vida, el justo, por los pecadores, por nosotros y cada uno que estamos llamados a testimoniar, quienes vivimos la liturgia día con día, que vamos a misa los domingos, escuchamos la palabra de Dios, en la que en este tiempo que leemos, escuchamos la palabra de Dios a través del Evangelio de San Juan, la carta de los Hechos de los Apóstoles, pues se nos van manifestando cómo vivían las comunidades primitivas, las primeras comunidades cristianas, que nosotros tenemos que ser imitadores de ellos, pensando en que siempre que trabajemos como comunidad, los frutos serán mayores, y que todo es por el reino de Dios. Entonces podamos nosotros ir teniendo esa docilidad, repito, al Espíritu Santo, para poder irnos adentrando más y más en el servicio a la Iglesia por un bien mayor, que es en los que podamos poco a poco, en la medida de nuestras posibilidades, ayudar a las personas más necesitadas. El tiempo de este segundo segmento se nos termina. Regreso después de un breve corte. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos.
La vida de la iglesia es una vida pastoral. Regresamos, hermanos y hermanas, a su programa Viviendo el Evangelio, donde les recuerdo la cuenta Oxxo Banamex, donde pueden depositar su apoyo económico a este radiotón. Es el 47 66 84 02 20 88 12 91. La cuenta del Bank of America en San Diego, 32 50 13 78 84 47. También para nuestros hermanos que quieran hacernos llegar algún comentario a nuestro teléfono en cabina es el 608 36 52. Y como les comentaba también, mi muro de Face, Francisco Gracia, donde podemos estar, yo recibo sus mensajes y les contestaré pues algunos de los comentarios que me hagan o preguntas, ¿no? Que esta es parte también ya de hacer un poco más interactivo el programa, para aquellos quienes nos escuchan y tienen una inquietud u observación que hacer, pues con mucho gusto la recibiré y podemos nosotros ir haciendo este programa, como los digo, de una forma interactiva, donde el programa lo hagamos todos, ustedes desde su casa, desde su trabajo, donde nos vean o escuchen, y nosotros aquí en cabina en Koinonia. Bien, algo que quiero tomar nuevamente el rumbo de lo que estamos o les estoy compartiendo de lo que es la teología práctica. El autor es Casiano Floristan. Pues les comparto lo siguiente, que es acción pastoral y reflexión teológica. Dice: la vida cristiana de los creyentes y la reflexión teológica inherente a la fe dan lugar a dos funciones distintas y necesarias, pero mutuamente relacionadas: la función pastoral y la función teológica. La función pastoral equivale a la acción eclesial del pueblo de Dios en el mundo. La función teológica consiste en reflexionar sobre las manifestaciones e intervenciones de Dios en la humanidad a través de Jesucristo por medio de la Iglesia. Como la función teológica es un acto reflexivo, es acto segundo. Antes de pensarse es, y antes de que haya una teología cristiana, hay una vida eclesial de creyentes. Evidentemente, la operación reflexiva produce un crecimiento teológico al que precede un acto pastoral, que es un acto primero. Así es como les mencionaba, todo trabajo que nosotros queramos o seamos llamados a desempeñar, pues es de ese encuentro con Dios, en el que escuchando su palabra, reflexionando, podamos encontrar alguna señal, algún signo de por dónde es o cómo es como Dios nos llama a vivir activamente nuestra fe, que eso es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer. No nomás es este momento contemplativo de reflexión, sino que esto tenga, por llamarlo de una manera, sus consecuencias. Dios me llama a servir, a instaurar el reino de Dios, puede ser a través de un trabajo pastoral, que es ir hacia los más necesitados, y en función no solo necesitados del apoyo económico, material, sino también de la palabra de Dios, porque en muchas ocasiones nosotros podemos estar ansiosos de conocer más de la palabra de Dios, de alguien que nos pueda ayudar a explicar un poco lo que es el catecismo de la Iglesia Católica, que creamos nosotros o nos parezca interesante, pero no necesitamos la ayuda de alguien más. Pues esa es también una manera de hacer crecer el reino de Dios. Tenemos los documentos también de la Iglesia, lo que es el documento de Aparecida. Tenemos la exhortación apostólica del Santo Padre Francisco, la alegría del Evangelio, que en un momento les voy a compartir algunos puntos, pero a lo que quiero es, en este tercer segmento, es realmente llegar a un punto de reflexión, como lo mencionaba, de que en un primer momento la parte reflexiva nos ayude a hacer un trabajo pastoral. Entonces,
tengamos nosotros esa disponibilidad de dar esa respuesta a Dios. Y en lo que les comentaba, en esta actitud o esta acción de llevar la palabra de Dios y encontrarle un mayor sentido a nuestra fe, les voy a compartir algo del documento La Alegría del Evangelio, donde en su numeral número 262 nos dice que motivaciones para un renovado impulso misionero. Evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que oran y trabajan. Desde el punto de vista de la evangelización, no sirven ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón. Esas propuestas parciales y desintegradoras solo llegan a grupos reducidos y no tienen fuerza de ampliar la penetración porque mutilan el Evangelio. Siempre hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y a la actividad. Sin momentos detenidos de oración, de encuentro orante con la palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido. Nos debilitamos por el cansancio y las dificultades, y el fervor se apaga. La Iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración, y me alegra enormemente de que se multipliquen en todas las instituciones eclesiales los grupos de oración, de intercesión, de lectura orante de la palabra, de adoraciones perpetuas de la Eucaristía. Al mismo tiempo, se debe rechazar la tentación de una espiritualidad oculta e individualista, que poco tiene que ver con las exigencias de la caridad y con la lógica de la encarnación. Existe el riesgo de que algunos momentos de oración se conviertan en excusa para no entregar la vida en la misión, porque la privatización del estilo de vida puede llevar a los cristianos a refugiarse en alguna falsa espiritualidad. Continúo con el número 263. Dice: es sano acordarse de los primeros cristianos y de tantos hermanos a lo largo de la historia que estuvieron cargados de alegría, llenos de coraje, incansables en el anuncio y capaces de una gran resistencia activa. Hay quienes se consuelan diciendo que hoy es más difícil. Sin embargo, reconozcamos que las circunstancias del Imperio Romano no eran favorables al anuncio del Evangelio, ni a la lucha por la justicia, ni a la defensa de la dignidad humana. En todos los momentos de la historia están presentes la debilidad humana, la búsqueda enfermiza de sí mismo, el egoísmo cómodo y, en definitiva, la concupiscencia que nos acecha a todos. Esto está siempre con un ropaje o con otro, viene del límite humano más que de las circunstancias. Entonces, no digamos que hoy es más difícil, es distinto, pero aprendamos a ser santos, aprendamos de los santos que nos han precedido y enfrentaron las dificultades propias de su época. Para ello os propongo que nos detengamos a recuperar algunas motivaciones que nos ayudan a imitarlos hoy. Tenemos, pues sí, estas experiencias que a través de la tradición se nos han compartido de las primeras comunidades cristianas, cómo ellos vieron su realidad de verdad dramática, y esto nos lleva ahorita rápidamente a que en el siglo XXI nosotros podemos ver que algunas comunidades en Siria, por decir algunas, también en el norte de África, en Kenia, pues vemos mártires de nuestros tiempos, como hay comunidades que están siendo arrasadas, ya lo he comentado en programas anteriores, de que pues han sufrido la persecución. Muchos de ellos, cientos, miles, han perdido la vida, donde no rechazan a Jesús, a Cristo, como su cabeza, como su pastor. Que nosotros tenemos esta comodidad porque aquí en nuestra iglesia, en nuestros lugares, por decir nuestro México, no somos perseguidos
de una manera tan brutal como en Siria. Entonces ellos son realmente unos verdaderos testigos de la fe, de la esperanza en un Jesucristo vivo resucitado. Entonces nosotros tenemos esa oportunidad de salir libremente, de alguna manera con cierta paz, a evangelizar, y evangelizar no solamente con la palabra de Dios, sino también con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestros talentos, para que podamos nosotros ir instaurando lo que se nos llama el objetivo de todo trabajo pastoral, es instaurar el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces tengamos esa docilidad, repito, es una palabra que tengo constantemente en mi boca, en mi mente, en mi corazón, porque si no soy fiel a mi fe y no soy dócil a la acción del Espíritu Santo en mí, pues voy a hacer prácticamente lo que yo quiera y como yo quiera, en la medida en como mi sentido común me lo dice. Y esto lo recuerdo cuando comparto con algunos sacerdotes formadores, ¿no?, en el seminario, perdón, en el seminario mayor, donde dice que muchas veces o algunas veces el sentido común no es el más común de los sentidos. De repente tenemos nuestras propias ideas que no van aunadas a la voz del Evangelio, y que pues podemos caer en el error fácilmente y podemos ir arrastrando a nuestros hermanos por un camino equivocado. El tiempo de este tercer segmento se nos termina. Regreso después de una breve pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. A este cuarto y último segmento, hermanos, nuevamente los invito a participar en este radiotón, donde les agradeceremos mucho esa aportación generosa que ustedes estén dispuestos a brindar en la cuenta Vox o Banamex. Es el número 47 66 8402 20 88 12 91, y en San Diego, San Isidro, Chula Vista, National City, cualquier Bank of America, el número es 32 50 13 78 84 47. Les agradecemos de antemano ese apoyo generoso, donde ustedes participan activamente de este trabajo, este servicio pastoral a través de medios de comunicación de Koinonia Radio. Y recuerden que siendo generosos, pues Dios nunca se deja ganar, y que todo lo que ustedes generosamente aporten, Dios se los va a multiplicar. Y miren, algo que también quiero compartirles, ya en este breve espacio que nos queda, el breve tiempo, lo que el documento de Aparecida nos señala. Recordemos de que Aparecida es una región en el Brasil, pero que hubo la quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Entonces se nos brindó como subsidio un documento conclusivo, que es este, el cual les invito a que le den alguna leída. Hay varios capítulos, todo muy interesante, pero nos va a ir adquiriendo más conocimiento dentro de lo que es estar en comunión con nuestra iglesia. Les compartiré en el capítulo 7.2, en el numeral 365, que nos dice la conversión pastoral y renovación misionera de las comunidades. Esta firme decisión misionera debe impregnar todas las estructuras eclesiales y todos los planes pastorales de diócesis, parroquias, comunidades religiosas, movimientos y de cualquier institución de la iglesia. Ninguna comunidad debe excusarse de entrar decididamente con todas sus fuerzas en los procesos constantes de renovación misionera y de abandonar las estructuras caducas que ya no favorezcan la transmisión de la fe.
sea, todos estamos llamados, todos tenemos ese potencial, ese talento que Dios nos dio. No podemos excusarnos, decir yo no puedo, yo no quiero. Tenemos que hacerlo generosamente. También nos dice, continúa en el numeral 366, la conversión pastoral despierta la capacidad de someterlo todo al servicio de la instauración del reino de la vida. Obispos, presbíteros, diáconos permanentes, consagrados y consagradas, laicos y laicas, estamos llamados a asumir una actitud de permanente conversión pastoral, que implica escuchar con atención y discernir lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias, a través de los signos de los tiempos en los que Dios se manifiesta. Como esto, pues parte o todo lo que les he hablado de esa inspiración, esa docilidad que tengamos nosotros al Espíritu Santo, pues ya se dice aquí claramente, ¿no? Lo voy a releer nuevamente, el numeral 366 del documento de Aparecida. La conversión pastoral despierta la capacidad de someterlo todo al servicio de la instauración del reino de vida, del reino de Dios. Obispos, presbíteros, diáconos permanentes, consagrados y consagradas, laicos y laicas, estamos llamados a asumir una actitud de permanente conversión pastoral, que implica escuchar con atención y discernir lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias, a través de los signos de los tiempos en los que Dios se manifiesta. Continúo con el número 367. La pastoral de la Iglesia no puede prescindir del contexto histórico donde viven sus miembros. Su vida acontece en contextos socioculturales bien concretos. Estas transformaciones sociales y culturales representan naturalmente nuevos desafíos para la Iglesia en su misión de construir el reino de Dios. De allí nace la necesidad, en fidelidad al Espíritu Santo que la conduce, de una renovación eclesial que implica reformas espirituales, pastorales y también institucionales. El numeral 368, la conversión de los pastores nos lleva también a vivir y promover una espiritualidad de comunión y participación, proponiéndola como principio educativo en todos los lugares donde se forme el hombre y el cristiano, donde se educan los miembros del altar, los ministros del altar, las personas consagradas y los agentes pastorales, donde se construyen las familias y las comunidades. La conversión pastoral requiere las comunidades eclesiales, sean comunidades de discípulos misioneros en torno a Jerusalén, maestro y pastor. De allí nace la actitud de apertura, de diálogo y disponibilidad para promover la corresponsabilidad y participación afectiva de todos los fieles en la vida de las comunidades cristianas. Hoy más que nunca el testimonio de comunión eclesial y la santidad son una urgencia pastoral. La programación pastoral ha de inspirarse en el mandamiento nuevo del amor. Entonces vemos, esto es, podamos pensar nosotros, quienes nos ven o nos escuchan por primera vez, cuál es el objetivo de este programa que hacemos gracias a la invitación de Padre Jeff de Koinonia. Es el trabajo pastoral que todos y cada uno de nosotros estamos llamados, teniendo como guía a Jesús buen pastor, en la que, como dije en un principio, aterrizo prácticamente, o de hecho en lo que inicié, teniendo a Jesús como modelo de buen pastor, donde todos en nuestras diferentes actividades que tengamos, nuestras responsabilidades, pues podamos ir trabajando. De hecho, pues tenemos diferentes maneras, diferentes medios o canales por donde nosotros tenemos nuestras responsabilidades a trabajar. Entonces tengamos nosotros esa disponibilidad, esa docilidad a la acción del Espíritu Santo para poder nosotros ir trabajando poco a poco a instalar el reino de Dios. Nosotros como padres de familia tener esa obligación, si nosotros queremos buenos hijos,
pues los hijos necesitan y deben de tener buenos padres. Y para ser buenos padres, pues tenemos que trabajar primero en esa comunión de iglesia, en esa iglesia doméstica que es la familia, donde tanto papá como mamá debamos de esforzarnos para ir creciendo en la fe, de ir nosotros meditando la palabra de Dios, a donde Jesús nos llama a través del Evangelio, y que realmente nosotros tengamos esa conversión, ese salirnos de nosotros mismos en beneficio de esa primera comunidad a la que nosotros estamos llamados a trabajar con responsabilidad, que es nuestra familia. Entonces tenemos nosotros que seguir trabajando. Podamos pensar que el esposo, papá o mamá, esposo o esposa tienen diferentes potencialidades, pero nunca pensar en que uno es más y el otro es menos, ¿no? Pero en ese, vuelvo a los talentos que mencionaba en un principio, tenemos que compartirlos, tener que decir, si yo tengo la posibilidad de ir aprendiendo, conociendo un poco más, de que detrás de mí hay todo un grupo formador, llámese el director espiritual, el jefe eclesial con el que trabajo, principalmente la palabra de Dios que nos guía, teniendo a Jesús como modelo de buen pastor, pues tenemos que reconocer que a veces nuestros talentos, aunque no necesariamente pueda decir, bueno, yo no tengo tanto talento, pero tengo tiempo y tengo esa posibilidad o ese deseo de no sentirme menos, sino decir, Dios me ha dado tantos talentos y yo no los he sabido aprovechar, pues es despertar, es renovarse, volver a renacer. Recordemos cuando se nos decía en los evangelios anteriores, que no nace del Espíritu, pues no puede volver a nacer. Entonces es salir de nosotros mismos, de decir, mi gran reto es sacar adelante a mi familia, entonces me voy a esforzar, me voy a dejar formar, porque esa es otra parte muy importante, y es lo que reitero, esa docilidad del Espíritu Santo, que nos permita abrirnos y podernos permitir o dejarnos formar, que todo es para beneficio de nosotros como familia, para que también nuestros hijos cuando se casan o cuando salen a trabajar fuera de casa, por decir, nosotros tenemos un hijo que trabaja en Ocotlán, Jalisco, pero que estoy en constante comunicación con él, y que ve uno su desarrollo, su proceso, esas ganas de ser mejor, y no solo como profesionista, sino en esos talentos que Dios le dio, que está desempeñando, pues sea también testigo fiel del Evangelio, que sea él una persona que aunado a que se va desarrollando humanamente, creativamente, en todo lo que es la parte material, pues que vaya él buscando su santidad, que es a lo que todos y cada uno de nosotros estamos llamados a regresar a la casa del Padre y tener una vida de santidad. El tiempo se nos agota. Esta parte, pues sí los invito a que retomemos, veamos la imagen de Jesús buen pastor, que Él es nuestro guía, que vamos siempre caminando siguiendo sus huellas, y que Él nos va a guiar de regreso a la casa del Padre. Pues el tiempo se nos termina, esperamos vernos, escucharnos la próxima semana, y recuerden que Jesucristo es el buen pastor, quien dio la vida por nosotros. Buenas noches, bendiciones, hasta el próximo lunes. Me llamo Francisco Gracia, me despido de ustedes, recordándoles que vivir el Evangelio es nuestro itinerario de vida. Hasta la próxima.